bienvenido a otro video de Misterios del Universo, en el que seguiremos descubriendo los secretos que guarda el mundo. Historias reales de la Edad Media. La Edad Oscura es un término utilizado para referirse a la Alta Edad Media, o a veces toda la Edad Media en Europa Occidental, justo después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Como es evidente por el nombre, estos eran difíciles, y Europa luchaba por sobrevivir. El continente se había sumido en un declive económico, intelectual y cultural. El concepto de Edad Oscura fue propuesto por el erudito italiano Petrarca en la década de 1330, cuando consideró que los siglos en comparación con la luz de la antigüedad clásica, mientras que los historiadores y eruditos han empezado a evitar el uso del término Edad Oscura, debido a su connotación negativa que no significa horribles condiciones y rituales de Europa medieval, que hicieron de esta época un verdadero infierno en tierra. El significado peyorativo de Petrov sigue en la cultura popular y a menudo simplemente ven la Edad Media como una época de violencia, atraso y agitación. No era fácil vivir en aquella época. Los avances tecnológicos, los derechos y el progreso social que vemos hoy en día, no era común verlos antes y los más desfavorecidos tenían que luchar con uñas y dientes para sobrevivir. Estas son las historias reales de la Edad Oscura. La cuna de Judas. La época medieval de Europa, que abarca alrededor de 4 siglos, fueron probablemente peor que el infierno para los infractores de la ley. Las historias de actos horribles de aquellos días hacen que a la gente se le pongan los pelos de punta. Incluso hoy en día, avances tecnológicos como la brújula, el reloj mecánico vertical, molinos de viento, gafas y dispositivos de tortura, sí, ellos también se convirtieron en la nueva normalidad. Cientos de brutales dispositivos de tortura fueron concebidos y creados con el único propósito de infligir dolor a otros. Entre ellos, la cuna de Judas o la silla de Judas. Es probablemente uno de los más famosos y aterrador de estos dispositivos. La silla guiada es un invento italiano, invención supuestamente utilizada por la Inquisición española. Fue diseñado por Hipólito Marcía y se suponía que era para tratar con herejes. Múltiples torturadores esperaban la cuna de Judas. Una persona solía estar a cargo mientras los otros le ayudaban con el dispositivo de tortura. Fue creado en la España del siglo XVI, cuando la Inquisición castigaba mucho a los que ellos pensaban que lo merecían. Era bastante común. Cada día se inventaban nuevas y creativas técnicas de tortura. Para ayudar al proceso de sufrimiento a los torturadores, se les pagaba un estipendio y su trabajo consistía en extraer la información o la confesión de algunas víctimas. Sí, podían llegar a ser muy severos con todos. El uso de este dispositivo era más común hacia el final de la época medieval. El propósito principal de la cuna de Judas puede ser algo religioso, pero también se utilizaba contra oponentes políticos. La cuna era un asiento piramidal de madera o metal en forma de pirámide. Era colocada la persona y se le ataban las manos y los pies para evitar que se moviera de su lugar. Los pies solían atarse entre sí para aumentar el dolor. Cada vez que el más mínimo movimiento aparecía, el borde puntiagudo de la pirámide lentamente se incrustaba en las partes privadas de la víctima, lo que le causaba un dolor insoportable. La tortura duraba días y el daño causado era permanente. Para empeorar las cosas, los torturadores agregaban pesos para facilitar el efecto que a veces conducía a la muerte por empalamiento. Las víctimas que se negaban a hablar eran levantadas y dejadas caer en la cuna de Judas varias veces durante los interrogatorios. En aquella época, los dirigentes creían que torturar a la gente usando la cuna de Judas u otros dispositivos era la única manera para hacer crecer la comunidad y filtrar a los mentirosos y herejes. Las historias de la Edad Media han revelado que el propósito de este tratamiento inhumano era mantener la fe católica lejos de las impurezas. La plaga oscura. Los dirigentes no fueron los únicos torturando a los ciudadanos europeos durante la Edad Oscura. La naturaleza también los perseguía. La peste negra, también llamada pestilencia y la gran mortalidad, fue una pandemia de peste bubónica que devastó Eurasia Occidental y el norte de África entre 1346 y 1353. Se considera la pandemia más mortífera de la historia de la humanidad y causó la muerte de entre 75 y 200 millones de personas. La pandemia alcanzó su punto álgido en Europa de 1347 a 1351. Fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que se propagaba por las pulgas. Sin embargo, durante la peste negra también adoptó una forma secundaria y comenzó a propagarse por contacto de persona a persona a través de aerosoles.
Esto condujo a plagas septicémicas o mnemónicas. De hecho, fue el comienzo de la segunda pandemia de peste en la región. Provocó trastornos religiosos, sociales y económicos que afectaron profundamente el curso de la historia europea. El origen de la peste es controvertido. Los análisis genéticos modernos sugieren que Yersinia pestis evolucionó en las montañas de Tian Shan, en la frontera entre Kirguistán y China, hace unos 2600 años. Hace unos 2600 años se introdujo por primera vez en Europa el asedio del puerto comercial genovés de Capa, en Crimea, por el ejército de la Horda Dorada de Johnny Beck en 1347. Desde Crimea fue transportado por las pulgas que viven en las espaldas de las ratas que estaban en los barcos genoveses. Evidencia sugiere que una vez que llegó a tierra la peste negra, en su mayoría se extendió de persona a persona como una plaga mnemónica, por lo que se extendió como un reguero de pólvora. La peste negra ha sido considerada el segundo mayor desastre natural que golpeó a Europa en la Baja Edad Media, y se estima que mató entre el 30 y el 60% de la población europea. También acabó con alrededor de un tercio de la población de Oriente Medio. Puede haber reducido la población en 100 millones en el siglo XIV. Nuevos brotes de peste siguieron a lo largo de la Baja Edad Media, y debido a este y otros factores contribuyentes, la población europea no pudo recuperar su nivel hasta el siglo XVI, volviendo a atormentar a Europa y al Mediterráneo. Nos tomaremos una pequeña pausa para decirte que si el video te está gustando, dale like, suscríbete para no perderte nada y activa la campanita. Ahora sí, podemos continuar. Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios son una institución medieval que gozó de considerable riqueza y poder durante sus 200 años de vida, pero esta inmensa cantidad de poder y riqueza finalmente condujo a su desastrosa caída. También conocidos como los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón, esta orden militar católica se fundó en 1119 y tenía su cuartel general en el monte del Templo en Jerusalén, ya que la Iglesia Católica Romana reunía a los creyentes. De ahí fueron reclutados, formando a los templarios en toda la cristiandad. Su número de miembros y su influencia aumentaron los caballeros templarios con sus distintivos mantos blancos, con una cruz roja. Los más hábiles combatientes de las más hábiles de las cruzadas, muy prominentes en las finanzas cristianas. El 90% de los miembros de la orden eran los combatientes. Desarrollaron algunas técnicas financieras innovadoras que fueron una forma temprana de la banca. Fueron capaces de construir una red de casi 1000 comandancias y fortificaciones por toda Europa y Tierra Santa. Los eruditos modernos opinan que la formaron la primera multinacional del mundo porque los templarios están estrechamente ligados a las cruzadas. Cuando no pudieron asegurar sus posesiones en Tierra Santa, el apoyo a la orden disminuyó lentamente. Habían acumulado inmensas cantidades de oro a lo largo de los años y eran responsables ante el Papa. Solo su riqueza era tentadora para los enemigos, siendo el más importante el rey Felipe IV de Francia, quien finalmente descubrió los secretos que rodeaban sus actividades religiosas y su ceremonia secreta de iniciación. Logró crear desconfianza y eventualmente sirvió excusa para la ejecución de muchos templarios para detener a los templarios. El rey Felipe violó el decreto de Omnidaptum Optimum, por lo que incluso el Papa no pudo impedirle perseguir a los caballeros. Acusó a los templarios de participar en actos blasfemos y rituales. Fueron acusados de actos atroces como homosexualidad, negarse a observar rituales sagrados e incluso adoración de falsos ídolos. La mayoría de los templarios fueron obligados a falsas confesiones bajo tortura. A pesar de los intentos del Papa por salvarlos, el rey declaró culpables a 54 templarios y ordenó que fueran quemados en la hoguera. En 1312, el Papa disolvió la orden. Jacques de Molay, el último gran maestre de la noche de los templarios, fue absuelto y mantenido encarcelado por el rey, que quería que revelara el tesoro oculto de los templarios. De Molay se negó a hacerlo, por lo tanto más tarde fue condenado a muerte y quemado lentamente en las hogueras de Île-aux-Juifs en París. Y este ha sido el video de hoy. Dinos qué te pareció aquí en la caja de comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.